Escucha esto y grábatelo a fuego. Si ahora mismo sientes que el mundo te está pasando por encima, no es porque la gente sea mala, es porque eres un blanco fácil. Así de claro, el problema no es tu falta de fuerza, es que eres tan transparente que cualquier mediocre puede leer tus intenciones a kilómetros. Estás operando con un manual de reglas morales que el resto del mundo ya tiró a la basura hace siglos. Mientras tú te preocupas por ser una buena persona y no generar conflictos, los que realmente mueven los hilos te están midiendo la distancia del cuello. Bienvenido a Dominio Oculto. Aquí no venimos a decirte que todo va a estar bien si sonríes. Aquí venimos a enseñarte que no eres débil, eres predecible. Y en el tablero del poder, ser predecible es una sentencia de muerte social. Maquiavelo lo dejó claro hace 500 años. Pero tú prefieres ignorarlo porque la verdad escuece. El ser humano es, por naturaleza, ingrato, voluble y simulador. Si crees que la gente se queda a tu lado por lealtad o por amor, estás viviendo en un cuento de Disney que te va a costar muy caro. La gente se queda a tu lado por conveniencia, punto. En el momento en que dejes de ser útil o que aparezca una opción que les dé más beneficio con menos esfuerzo, te van a soltar la mano sin parpadear. Y lo peor es que te quedarás ahí preguntándote ¿qué hiciste mal? Lo que hiciste mal fue ser un libro abierto. Les diste el mapa de tus debilidades. Les mostraste dónde guardas tus miedos y les confiaste tus ambiciones antes de haberlas cumplido. Les entregaste las llaves de tu fortaleza y ahora te sorprendes porque la están saqueando. Quítate la venda de una vez. Esa palmada en la espalda de tu colega, ese cuenta conmigo de tu amigo que solo aparece cuando necesita un favor, esa sonrisa ensayada de quien te pide información por tu bien, todo eso es ruido. Es la estática que usan los depredadores para que no oigas cómo están afilando los cuchillos. Aquí en Dominio Oculto no venimos a oír cuentos de hadas, sino a aprender a sobrevivir. Así que, si tienes el estómago para aceptar que has sido el arquitecto de tu propia vulnerabilidad, suscríbete ahora. Activa la campana, porque lo que te voy a soltar a continuación es el antídoto contra la manipulación que nadie se atreve a explicarte. Hablemos de la estrategia del tablero. Imagina que cada relación que tienes es una partida de ajedrez donde el otro bando siempre está intentando darte jaque mate, aunque te digan que solo están pasando el rato. Maquiavelo decía que un príncipe, y para el caso, cualquier persona que no quiera ser una alfombra, debe aprender a no ser bueno. No significa ser un villano, significa tener la capacidad de serlo si la situación lo requiere. Si solo sabes ser una oveja, el día que te encuentres con un lobo, no tendrás herramientas para defenderte. La verdadera bondad es una elección que solo puede tomar quien tiene el poder de hacer daño, pero decide no hacerlo. Si no puedes hacer daño, no eres bueno. Eres inofensivo, y ser inofensivo es el insulto más grande que te pueden decir en la cara. Para dejar de ser predecible, tienes que aprender el arte de la simulación y el disimulo. Tienes que ser un maestro de la máscara. La mayoría de la gente va por la vida vomitando sus emociones, contando sus problemas a cualquiera que les preste un oído y mostrando su alegría de forma exagerada. Error fatal. Cada vez que revelas lo que sientes, le estás dando a los demás un control remoto sobre tu estado de ánimo. Si saben que te hace feliz, pueden chantajearte con quitártelo. Si saben que te duele, saben dónde presionar para que cedas. Maquiavelo lo decía claro, el que quiere engañar siempre encontrará a alguien que se deje engañar, porque la mayoría de las personas son simples y se dejan llevar por las apariencias del presente. Mira este caso real, una traición que parece sacada de una novela, pero que pasa todos los días en las oficinas de cristal de cualquier ciudad. Vamos a hablar de Elena. Elena era la mente brillante de una agencia de marketing. Trabajadora, creativa, pero con un defecto fatal. Necesitaba que la quisieran. Tenía una asistente, llamémosla la sombra, que se convirtió en su confesora. Elena le contaba sus dudas sobre los directivos, le mostraba los borradores de sus estrategias más disruptivas y hasta le confesó que estaba buscando otro empleo. La sombra escuchaba con ojos brillantes, asintiendo, diciendo: «Qué injustos son contigo, Elena». Lo que Elena no veía era que la sombra no estaba allí para aprender, sino para heredar. Cada queja de Elena llegaba convenientemente distorsionada a los oídos de RRHH. Cada idea brillante era registrada por la asistente antes que por la jefa. El golpe final fue maestro. El día que Elena iba a presentar su renuncia para irse a la competencia, se encontró con que ya la habían despedido por revelación de secretos comerciales y actitud tóxica. La asistente se quedó con su puesto y con sus proyectos.
Elena fue predecible porque confundió la cercanía con la lealtad. No entendió que en una estructura de poder, el que está debajo siempre está mirando el lugar del que está arriba con hambre. ¿Cómo se evita esto? Con el manual de defensa crudo que te voy a dar ahora mismo. Primero, el ayuno de información. Deja de contar tus planes. Si vas a comprarte un coche, si vas a cambiar de trabajo, si estás enamorado, cállatelo, deja que los resultados hablen por ti, cuando ya sea imposible que alguien sabotee el proceso. La envidia es un sentimiento silencioso que se cocina en la oscuridad. Si no le das combustible, no puede quemarte. Segundo, identifica a los amigos de buen tiempo. Son esos que celebran contigo cuando hay champán, pero desaparecen cuando hay que limpiar los vidrios rotos. Maquiavelo advertía que los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Si quieres saber quién es alguien realmente, observa cómo reacciona cuando tu éxito amenaza su estatus o cuando tu caída les obliga a ensuciarse las manos. Tercero, la imprevisibilidad calculada. Rompe tus patrones. Si siempre dices sí a las horas extras, di que no sin dar explicaciones. Si siempre eres el alma de la fiesta, quédate en una esquina observando. Esa ruptura de patrón genera una señal de alerta en los demás. Empiezan a preguntarse, ¿qué sabe que yo no sé? ¿Qué está planeando? Esa duda es tu escudo. Cuando la gente no sabe qué esperar de ti, pierden la capacidad de manipularte. Mete esto en tu cabeza. Aquí en Dominio Oculto no estamos para perder el tiempo. Si te gusta este nivel de realidad y quieres dejar de ser la pieza que otros mueven a su antojo, suscríbete, porque aquí no venimos a oír cuentos de hadas, sino a aprender a sobrevivir en un mundo donde el poder no se pide, se toma. Ahora profundicemos en la mirada del estratega. ¿Has notado esa mirada falsa? ¿Esa que brilla demasiado cuando te cuentan una desgracia ajena disfrazada de preocupación? ¿O esa sonrisa que no llega a las arrugas de los ojos? Eso es el lenguaje corporal de la depredación social. Maquiavelo decía que un líder debe ser un zorro para conocer las trampas y un león para asustar a los lobos. Tú has sido una oveja que intentaba razonar con los lobos. Eso se acaba hoy, en tu familia, en tu trabajo, en tu círculo íntimo. Empieza a aplicar la ley del silencio. El silencio no es vacío, es presencia concentrada. Cuando alguien intente provocarte para que pierdas los papeles, míralos fijamente y no digas nada. Deja que su propia inseguridad los consuma. El que habla más, pierde. El que explica demasiado se justifica. El que se justifica, se pone por debajo. Un blanco fácil siempre tiene una excusa preparada. Un hombre de poder solo tiene resultados. Entremos ahora en el terreno de la construcción de la reputación inexpugnable. Maquiavelo decía que no es necesario poseer todas las virtudes, pero sí es absolutamente necesario parecer que se poseen. Esto no es hipocresía barata, es ingeniería social de alto nivel. Si la gente cree que eres íntegro pero implacable, te tratarán con una mezcla de respeto y miedo que te mantendrá a salvo. Pero si dejas que vean tus grietas, si permites que el mundo sepa que tu moralidad es flexible según el miedo que tengas en ese momento, estás acabado. La reputación es el escudo que detiene las flechas antes de que toquen tu piel. Si tu reputación es sólida, el enemigo ni siquiera se atreverá a tensar el arco. Para construir esta armadura, tienes que dominar la cortesía estratégica. Escúchame bien, ser grosero es de débiles. El que grita, el que insulta, el que pierde los estribos en una reunión, lo único que está gritando al mundo es que ha perdido el control de la situación. Un verdadero discípulo del poder es exquisitamente educado, incluso con sus peores enemigos. ¿Por qué? Porque la cortesía es la máscara perfecta. Si eres amable y educado mientras por dentro estás calculando cómo neutralizar la amenaza del otro, el otro nunca verá venir el golpe. La cortesía confunde los sentidos del depredador, lo hace bajar la guardia, lo hace pensar que eres tratable, que eres uno de los suyos. Y mientras él se relaja en su falsa superioridad, tú estás mapeando sus puntos débiles. Hablemos de la fase de neutralización. Digamos que ya identificaste al zorro de tu oficina o al parásito de tu grupo de amigos. La mayoría de la gente comete el error de ir al choque directo. Sé lo que estás haciendo. Gritan, error. Maquiavelo se reiría en tu cara. Al confrontarlos, les das la oportunidad de victimizarse y de poner a los demás en tu contra. La neutralización maquiavélica es quirúrgica y silenciosa. Se trata de la técnica del aislamiento. Empieza por cortar de manera casi imperceptible el flujo de información que esa persona recibe de ti. Si es un compañero de trabajo que roba ideas, empieza a darle información que parezca valiosa pero que sea un callejón sin salida. Deja que se estrelle solo mientras persigue un fantasma que tú mismo creaste.
Cuando fracase, tú no estarás ahí para celebrar, sino para ofrecer una preocupada y pública simpatía que lo hunda todavía más en su propia incompetencia. En el ámbito familiar, la neutralización es más delicada pero igual de necesaria. Hay familiares que usan la culpa como una soga. Después de todo lo que he hecho por ti, esa es su frase favorita. Es un mecanismo de control predecible. Para romperlo, tienes que usar la teoría del espejo. Cuando intenten proyectar su culpa en ti, no te defiendas. Si te defiendes, aceptas que hay un cargo del que defenderse. En lugar de eso, devuélveles la emoción con una pregunta neutral. ¿Por qué sientes la necesidad de recordarme eso justo ahora que estoy tomando una decisión propia? Pon el foco sobre su comportamiento, no sobre el tuyo. Maquiavelo sabía que el poder reside en quien hace las preguntas, no en quien da las respuestas. El que responde está dando explicaciones, el que pregunta está juzgando. Y aquí es donde metemos el dedo en la llaga de la sensación de traición. ¿Qué se siente cuando sospechas de alguien? Es esa presión en el pecho, esa duda que te hace repasar cada conversación en tu cabeza buscando la mentira. La mayoría de la gente intenta aliviar esa sensación buscando pruebas desesperadamente o preguntando a terceros. No lo hagas. Si sospechas, ya tienes la respuesta. El instinto no es magia. Es tu subconsciente procesando microgestos que tu parte consciente decidió ignorar para no sufrir. Esa mirada que se desvió un milisegundo, ese tono de voz que subió media octava cuando mencionaste un tema sensible, eso es la verdad asomando la cabeza. Un estratega no necesita una confesión firmada, le basta con la inconsistencia del patrón. Aquí en Dominio Oculto, no venimos a oír cuentos de hadas, sino a aprender a sobrevivir. Y sobrevivir significa entender que la paz es solo el intervalo entre dos batallas. Si ahora mismo sientes que todo está en calma, es el momento de reforzar tus murallas. Suscríbete, porque el día que la tormenta estalle, querrás tener este manual grabado en la mente y no estar buscando tutoriales de cómo defenderte cuando ya tienes el agua al cuello. Vamos a profundizar en la estrategia de la retirada fingida. A veces, la mejor forma de ganar poder es parecer que lo estás perdiendo. Maquiavelo mencionaba que a veces es útil dejarse derrotar en una batalla pequeña para ganar la guerra grande. Si dejas que tu enemigo crea que te ha ganado, que ya no eres una amenaza, su vigilancia caerá a cero. Se volverá arrogante, descuidado y empezará a revelar sus propios planes y aliados. Es en ese momento de máxima vulnerabilidad del otro cuando tú, que has estado acumulando recursos en la sombra, lanzas el golpe definitivo. No es crueldad, es justicia estratégica. Es poner a cada uno en el lugar que su propia arrogancia le labró. Hablemos ahora de la mirada del dominador. No es una mirada de odio, el odio nubla el juicio. Es una mirada clínica. Mira a las personas como si fueran piezas de un mecanismo. ¿Qué los mueve? ¿Es el dinero? ¿Es el hambre de estatus? ¿Es el miedo a la soledad? Una vez que encuentras el resorte que los activa, ya no son personas, son marionetas con hilos que tú puedes ver. Maquiavelo decía que un príncipe debe estudiar la historia para aprender de los grandes hombres. Pero yo te digo que debes estudiar a los miserables que te rodean para aprender a no ser como ellos y, sobre todo, para aprender a manejarlos. En el trabajo, aplica la ley de la escasez de palabras. El que más habla en una mesa suele ser el que menos poder tiene. El líder, el que realmente domina, escucha. Escucha las inseguridades de los demás, escucha las filtraciones de información, escucha los deseos ocultos. Y cuando habla, lo hace con frases cortas, directas y preñadas de significado. Nunca reveles tu proceso mental. Di lo que vas a hacer, no por qué lo vas a hacer. Las explicaciones son para los subordinados. Al no dar razones, tus decisiones adquieren un aura de inevitabilidad, como si fueran leyes de la naturaleza. Si te está hirviendo la sangre con esto, es porque sabes que tengo razón, sabes que esa debilidad que sentías no era falta de capacidad, sino un exceso de ingenuidad. Estás empezando a ver el tablero, estás empezando a ver los hilos. Pero cuidado, el conocimiento sin acción es solo otra forma de entretenimiento. De nada sirve que escuches esto si mañana vas a llegar a la oficina y vas a volver a contarle tu vida al primero que te sonría. De nada sirve si vas a dejar que ese familiar tóxico te vuelva a drenar la energía con la misma historia de siempre. El manual de defensa exige que hoy mismo hagas una limpieza de perímetro, identifica a las 3 personas que más información tienen sobre ti y pregúntate, ¿qué ganan ellos con mi éxito? Si la respuesta es nada o, peor aún,
Si él tiene éxito, yo me veo menos, entonces tienes un problema de seguridad nacional en tu propia vida. Empieza a desinformar, empieza a crear esa zona de sombra de la que hablamos. La psicología de poder no es para los que quieren ser populares, es para los que quieren ser libres. Y la libertad, mi amigo, tiene un precio que la mayoría no está dispuesta a pagar, la soledad del que sabe demasiado. Entremos de lleno en la estética del mando, porque el poder no solo se ejerce, se respira. Maquiavelo entendía que la percepción es la mitad de la batalla. Si pareces un líder, la gente te otorgará el beneficio de la duda. Si pareces un seguidor, te darán órdenes incluso cuando no tengan autoridad sobre ti. Para dejar de ser predecible, tienes que dejar de ser accesible visual y emocionalmente. Observa cómo se mueve el mundo. La gente que no tiene poder suele ocupar poco espacio. Pide permiso con la mirada y se justifica constantemente. Tú vas a hacer lo contrario. El mando empieza por la economía del movimiento. Un estratega no tiene prisa, porque la prisa es la señal inequívoca de que el tiempo te domina a ti. Mueve las manos con lentitud, habla con pausas que obliguen al otro a esperar tu siguiente palabra. Ese pequeño vacío que generas al tardar un segundo de más en responder no es silencio, es dominio. Es decirle al otro, yo marco el ritmo de esta interacción. Hablemos de la construcción de tu círculo de hierro. Aquí es donde la mayoría falla por puro sentimentalismo. Tienes amigos de la infancia, primos, gente que conoces de años, y crees que eso les da un pase VIP a tu intimidad. Error fatal. Maquiavelo advertía que los hombres cambian de señor con alegría, creyendo que van a mejorar. Tu círculo de hierro no puede basarse en la historia compartida, sino en la convergencia de intereses. Si alguien está en tu vida, tiene que tener una función. ¿Te aporta información estratégica? ¿Te da acceso a recursos? ¿Es un apoyo psicológico real que ha demostrado lealtad bajo fuego? Si la respuesta es, está ahí porque nos conocemos desde los 5 años, tienes una brecha en tu seguridad. Para forjar este círculo, necesitas aplicar la prueba del estrés. No confíes en nadie que no hayas visto reaccionar ante una crisis donde sus propios intereses estuvieran en juego. El manual de Maquiavelo para identificar aliados es crudo. Dales un poco de poder o una información que puedan usar para traicionarte. Algo que no te destruya, pero que sea tentador. Si se guardan la información, tienes un aliado en potencia. Si la usan para brillar o para ganar puntos con otros, acabas de comprar tu libertad por un precio muy barato. Es mejor perder a un amigo falso hoy que perder el reino mañana. Miremos ahora la psicología del blanco fácil en la familia. La familia es el terreno más difícil porque es donde nuestras defensas están más bajas. Aquí es donde se gesta la predictibilidad más peligrosa. Tus padres, tus hermanos, tus tíos, ellos creen que saben quién eres y te han encasillado en un rol. El responsable, el rebelde, el que siempre ayuda. Ese rol es una celda. Cada vez que actúas según ese rol, eres predecible y por lo tanto manipulable. Si quieres romper las cadenas del chantaje emocional, tienes que aplicar la técnica de la disonancia cognitiva. Empieza a actuar de manera que contradiga su imagen de ti, pero hazlo sin ira. Si esperan que te quejes, mantente en silencio y sonríe. Si esperan que cedas, di no, con la mayor de las calmas y cambia de tema. Esa ruptura del guión familiar les quitará el mando. Ya no sabrán qué botones pulsar porque has cambiado la configuración de la máquina. Y aquí, a mitad de este camino hacia tu propio dominio, tengo que recordarte algo vital. Aquí en Dominio Oculto no venimos a oír cuentos de hadas, sino a aprender a sobrevivir. Si este guión te está abriendo los ojos, si sientes que por fin alguien te está dando las llaves de la jaula, suscríbete, porque el mundo no se va a volver más suave contigo. Tú eres el que tiene que volverse más afilado. Activa esa campana, porque lo que viene ahora es lo que separa a los que mandan de los que obedecen. Entremos en la gestión de la envidia, ese veneno silencioso que Maquiavelo conocía también. Cuando dejes de ser predecible y empieces a ganar, la envidia de los que te rodean va a crecer proporcionalmente. No intentes caerles bien para que no te envidien. Eso es una debilidad que solo los alentará a atacarte. La envidia se neutraliza de dos formas, o con una superioridad aplastante que haga que el ataque sea suicida para ellos, o con la falsa modestia estratégica. Maquiavelo sugería que a veces es bueno atribuir tus éxitos a la fortuna o a la suerte. ¿Por qué? Porque la gente soporta mejor tu éxito si creen que fue un accidente del destino y no el resultado de tu inteligencia superior. Si les dices que ganaste por suerte, se sentirán superiores a ti intelectualmente y bajarán la guardia.
Si les dices que ganaste porque eres más listo, se unirán para destruirte. Profundicemos en la estrategia de la información compartimentada. Un hombre de poder nunca deja que una sola persona lo sepa todo de él. Divide tu vida en compartimentos estancos. Tu socio no tiene por qué conocer tus problemas familiares. Tu pareja no tiene por qué saber los detalles técnicos de tu próxima jugada financiera. Tus amigos no tienen por qué conocer tus debilidades de salud. Al fragmentar tu información, te vuelves inatacable. Nadie tiene el mapa completo de tu fortaleza. Si alguien decide traicionarte, solo podrá dañar una pequeña parte de tu estructura, pero el núcleo permanecerá intacto. Esto es lo que Maquiavelo llamaba ser un gran simulador. No es mentir por mentir, es gestionar la verdad como el recurso escaso y valioso que es. Imagina que estás en una negociación. El otro bando está usando tácticas de presión, intentando que te sientas pequeño. Un blanco fácil empezaría a hablar rápido, a dar explicaciones, a intentar convencer. Tú, el estratega, vas a usar la técnica de la estatua. Mantén el contacto visual un segundo más de lo que sea cómodo. No asientas con la cabeza mientras hablan. El asentimiento es una señal de sumisión subconsciente. Significa, te entiendo y estoy de acuerdo. Si permaneces inmóvil, como una esfinge, el otro empezará a dudar de su propia posición. Empezará a dar más información de la cuenta para llenar el vacío de tu silencio. Ahí es donde los cazas, ahí es donde dejan de ser ellos los que te miden a ti y eres tú el que les toma la temperatura. La traición, como ya dijimos, se siente como un frío en la espalda, pero el verdadero poder es cuando tú eres el que genera ese frío en los demás sin decir una sola palabra ofensiva. Es la autoridad natural, esa que nace de saber que no necesitas a nadie más de lo que ellos te necesitan a ti. Maquiavelo decía que quien propicia que otro se vuelva poderoso, labra su propia ruina. Aplícalo a tu vida. No regales tu energía, tu tiempo o tu conocimiento a quien no ha demostrado que puede retribuirlo. Deja de ser el mentor gratuito de tus competidores. Deja de ser el hombro donde lloran los que luego se ríen de tus caídas. ¿Sientes cómo cambia la perspectiva? Ya no eres el que espera que el mundo sea justo. Eres el que entiende que la justicia la impone quien tiene el mando. Para terminar de blindar tu nueva identidad, tienes que dominar el arte de la retirada estratégica. No todas las batallas valen la pena. Si alguien intenta arrastrarte a una discusión estúpida, a un drama sin sentido o a una pelea de egos, retírate. Pero no te retires como quien huye, sino como quien desprecia el botín. Maquiavelo sabía que el tiempo es el recurso más caro de un príncipe. No lo gastes en plebeyos. Al negarte a participar en sus juegos, les quitas el poder sobre ti. Te vuelves un fantasma para sus ataques y una montaña para sus caprichos. Entremos ahora en las aguas profundas de la ejecución de justicia estratégica. Maquiavelo decía que cuando se hace el daño, este debe hacerse de una sola vez y con tal contundencia que la víctima no tenga posibilidad de venganza. Si vas a golpear a alguien que te ha traicionado, no lo hagas a medias. Los golpes a medias solo crean enemigos resentidos que esperarán años en la sombra para devolverte el ataque. Si alguien ha cruzado la línea, si ha intentado sabotear tu carrera, tu reputación o tu paz mental, la respuesta no debe ser emocional, debe ser estructural. No grites, no mandes mensajes de texto furiosos a las 3 de la mañana, eso es de gente débil y predecible. El estratega se mantiene en silencio mientras prepara el escenario para que el propio peso de las acciones del traidor sea lo que lo termine hundiendo. La justicia maquiavélica se basa en la ley de la proporcionalidad invertida. Mientras el otro espera que tú reacciones con la misma moneda, tú vas a atacar desde un ángulo que él no sabía que existía. Imagina que ese falso amigo en el trabajo usó una debilidad tuya para quedar bien ante el jefe. No vayas a hablar con el jefe para quejarte. Eso te hace ver como una víctima. En lugar de eso, empieza a alimentar la arrogancia de ese traidor. Dale una soga larga para que él mismo se cuelgue. Ponlo en una situación donde tenga que demostrar esa capacidad que fingió tener, pero asegúrate de que los recursos que necesite dependan de una red de contactos que tú ya has neutralizado previamente. Cuando el proyecto falle estrepitosamente bajo su mando, tú no serás el que lo señale. Serán los resultados, y tú estarás allí, impecable, para recoger los pedazos con una expresión de profesionalismo absoluto, demostrando por qué tú eres el que realmente tiene el mando. Hablemos de la fase de mantenimiento del mando a largo plazo. Una vez que has dejado de ser un blanco fácil, el peligro cambia de forma. Ya no te atacan por ser débil, te atacan por ser una amenaza.
Maquiavelo advertía que el que llega al poder por el favor de los poderosos tiene más dificultades para mantenerse que el que llega por sus propios méritos. Si tu posición depende de que le caigas bien a alguien de arriba, eres predecible y reemplazable. El mantenimiento del mando requiere que crees una dependencia estratégica. La gente que te rodea debe sentir que, si tú te vas, el sistema se cae. No compartas todo tu know-how. Quédate con ese 5% de información crítica que solo tú sabes manejar. Sé el que tiene la llave del servidor, el que conoce el secreto del cliente más difícil, el que sabe cómo calmar las aguas cuando todo se incendia. Esa es la única seguridad real, ser necesario. Para que esto funcione, tienes que dominar el arte de la distancia emocional. No puedes ser el jefe de todos y el amigo de todos al mismo tiempo. Maquiavelo decía que los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. Si eres demasiado cercano, la gente se tomará libertades que no les corresponden. Empezarán a llegar tarde, a cuestionar tus órdenes bajo el manto de la confianza y a esperar excepciones. Tienes que establecer una frontera de respeto. Esto se logra siendo consistente. La inconsistencia es el alimento de la predictibilidad ajena. Si un día perdonas algo grave y al otro día castigas algo leve, nadie sabe a qué atenerse y empezarán a probar tus límites. El mando se mantiene siendo un punto de referencia sólido, justo, pero implacable con las reglas que tú mismo has establecido. Y aquí, en este punto donde tu mente empieza a ver el mundo como un tablero de fuerzas, te recuerdo que esto es dominio oculto. No hemos venido a darte palmaditas en el hombro, sino a darte las herramientas para que no vuelvas a ser el cordero en la mesa de los lobos. Si sientes que este conocimiento te está dando un peso que antes no tenías, es porque la responsabilidad del poder es pesada. Suscríbete ahora, porque mantener el mando es una tarea de 24 horas y aquí te vamos a dar el mantenimiento que tu armadura necesita. No dejes que la campana se quede sin activar, porque el que se duerme en este tablero despierta en el suelo. Hablemos ahora de la paradoja de la generosidad. Maquiavelo dedicó capítulos enteros a explicar por qué un príncipe no debe ser liberal o generoso en exceso. Si siempre estás dando, la gente se acostumbra, lo que ayer era un favor, hoy es un derecho y mañana será una obligación, y el día que no puedas dar, te odiarán más que a un enemigo. El mando a largo plazo se sostiene dando poco, pero de manera significativa. Que cada beneficio que otorgues sea visto como un premio a la lealtad extrema, no como algo que das porque sí. La generosidad indiscriminada es la marca del que busca aprobación. La generosidad selectiva es la marca del que ejerce soberanía. Para evitar que tu círculo de hierro se corrompa, aplica la rotación de la confianza. Nunca dejes que una sola persona se vuelva demasiado poderosa bajo tu ala. Maquiavelo sabía que los segundos al mando son los que más rápido afilan el puñal. Fomenta una competencia sana entre tus aliados. Si ellos están ocupados demostrando quién es más eficiente para ti, no tendrán tiempo de unirse en tu contra. Suena maquiavélico porque es maquiavélico. Es el equilibrio de poder llevado a la escala de tu vida personal y profesional. Mantén a tus piezas en movimiento. Que nadie se sienta tan seguro en su puesto que empiece a creer que es dueño del tablero. Profundicemos en la comunicación críptica. El blanco fácil explica sus planes a detalle porque busca validación. El hombre de poder lanza directrices y deja que los demás rellenen los huecos. Esto cumple dos funciones. Primero, te protege si las cosas salen mal, porque siempre puedes decir que se interpretó mal tu instrucción. Segundo, obliga a los demás a estar en un estado de alerta constante, tratando de descifrar qué es lo que realmente quieres. Esa tensión es la que mantiene el respeto. No seas el que habla más en la cena. Sé el que suelta la frase que deja a todos pensando mientras tú te retiras con una excusa elegante. La soledad del mando es real, pero es preferible a la compañía de los traidores. Maquiavelo terminó sus días exiliado, pero su mente nunca fue conquistada. Tú tienes la ventaja de vivir en una época donde el poder es invisible, donde se ejerce a través de la información y la psicología. Dejar de ser predecible es empezar a vivir. Es dejar de ser el actor secundario en la película de otro para convertirte en el director, el guionista y el dueño del estudio. Entremos en la fase más oscura y necesaria de este manual, la psicología del contraataque fulminante. Escúchame bien, porque aquí es donde muchos fallan por tener el corazón demasiado blando o la cabeza demasiado caliente. Maquiavelo decía que a los hombres hay que acariciarlos o destruirlos porque se vengan de las injurias leves, pero de las graves no pueden.
Si alguien ha decidido que tú eres su objetivo, si ha intentado arrebatarte tu reputación o tu sustento, no puedes responder con una advertencia. Una advertencia solo le dice al enemigo dónde están tus límites para que la próxima vez aprenda a saltárselos sin que te des cuenta. El contraataque fulminante no busca justicia, busca finalización. Para ejecutar esto, primero tienes que dominar la paciencia del depredador. El blanco fácil reacciona al instante. El estratega espera a que el traidor se sienta seguro en su victoria. Cuando alguien te apuñala por la espalda, lo primero que siente es una mezcla de adrenalina y miedo. Pero si tú no reaccionas, si te mantienes en silencio y sigues operando como si nada hubiera pasado, ese miedo se convierte en confusión y finalmente en una falsa sensación de seguridad. Ahí es donde el traidor se vuelve descuidado. Empiezan a hablar de más, a jactarse de su jugada, a dejar cabos sueltos. Ese es el momento exacto en el que tú dejas de ser la presa y te conviertes en el verdugo. El contraataque debe ser asimétrico. No devuelvas el golpe en el mismo terreno. Si te atacaron en lo profesional, no intentes sabotear su informe. Ataca su base de apoyo, su credibilidad ante los que él considera sus superiores o sus aliados. Maquiavelo sabía que el poder no es una columna sólida, es una red de favores y percepciones. Si cortas los hilos que lo sostienen, la caída será total y tú ni siquiera tendrás que empujarlo. Usa la técnica de la infiltración de duda. Empieza a sembrar, de manera anónima o a través de terceros, información que ponga en duda las verdaderas intenciones de tu enemigo frente a sus propios amigos. Haz que sus aliados se pregunten, si le hizo eso a él, ¿qué no me hará a mí? La traición es una mancha que se contagia. Asegúrate de que esa mancha cubra a tu enemigo hasta que nadie quiera estar cerca de él por miedo a quedar salpicado. Y mientras preparas este movimiento, mantén la máscara de la benevolencia. Esto es lo que separa a los aficionados de los maestros. Saluda a tu enemigo con una sonrisa. Pregúntale cómo está. Sé el primero en felicitarlo por sus logros. Esta es la cortesía del cadalso. Al hacerlo, no solo lo desarmas psicológicamente, sino que te aseguras de que cuando su mundo se caiga a pedazos, nadie pueda señalarte a ti. Todos dirán, no pudo ser él, si siempre fue tan amable con él. Esa es la impunidad que otorga el dominio de las apariencias. Aquí, en Dominio Oculto, no venimos a oír cuentos de hadas, sino a aprender a sobrevivir. Y sobrevivir a veces significa tener que limpiar el tablero para poder seguir jugando. Si entiendes que la piedad con el traidor es una traición a ti mismo, suscríbete, activa esa campana, porque el contraataque requiere precisión quirúrgica y aquí te estamos dando el bisturí. No te permitas ser el que perdona y olvida. Sé el que observa y actúa cuando el costo para el otro es máximo y el riesgo para ti es cero. Pasemos ahora a la trascendencia y figura de poder. Una vez que has neutralizado las amenazas y has demostrado que no eres un blanco fácil, tu objetivo cambia. Ya no se trata de defenderse, sino de volverse inalcanzable. Maquiavelo hablaba del príncipe nuevo, aquel que no solo mantiene el poder, sino que crea un nuevo orden. Para trascender el conflicto, tienes que dejar de pelear en el barro con los demás. Tienes que elevarte a una posición donde tus acciones no necesiten explicación. Esto se logra a través de la mística de la competencia. La mística se construye siendo impecable en lo que haces, pero ocultando el esfuerzo que te toma. Nunca dejes que vean cómo sudas para conseguir resultados. Que parezca que el éxito te sigue porque es tu naturaleza. Maquiavelo decía que la fortuna es mujer y es necesario, si se la quiere poseer, forzarla y golpearla. Pero una vez dominada, debes actuar como si ella siempre hubiera estado de tu parte. Cuando la gente no entiende cómo logras lo que logras, empiezan a atribuirte poderes casi míticos. Esa es la base de la autoridad carismática. Ya no te obedecen por miedo al castigo, sino por la fascinación de estar cerca de alguien que parece dominar las leyes del azar. Para mantener esta figura de poder a largo plazo, debes practicar el aislamiento selectivo. No estés en todas partes. No opines de todo. La familiaridad engendra desprecio. Si eres el que siempre está en la cafetería contando chistes, eres uno más. Pero si solo apareces en los momentos críticos, si tus palabras son escasas pero definitivas, te conviertes en un oráculo. El poder inalcanzable es aquel que se percibe, pero no se toca. Es como el sol. Todos saben que está ahí. Todos sienten su calor, pero nadie puede mirarlo fijamente sin quedar cegado. En tu vida diaria, esto significa aprender a decir no a las invitaciones mundanas, a los dramas ajenos y a las batallas pequeñas. Deja que los demás se desgasten en discusiones sobre política
deportes o chismes. Tú mantente en tu torre de observación, enfocado en tu crecimiento, en tu círculo de hierro y en tu próxima gran jugada. Cuando los demás se den cuenta de que tú ya no juegas en su liga, dejarán de intentar arrastrarte a ella. Habrás trascendido el tablero del blanco fácil para convertirte en el arquitecto del juego. Maquiavelo terminó sus días escribiendo, analizando la naturaleza humana porque sabía que, aunque los imperios caen, el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Ambicioso, temeroso y necesitado de guía. Tú tienes ahora ese conocimiento, no eres débil porque ahora sabes dónde reside la verdadera fuerza. No eres predecible porque has aprendido a usar tu transparencia como un arma de engaño y tu silencio como una armadura. Este es el final de este manual, pero el comienzo de tu reinado. ¿Vas a salir ahí fuera y permitir que el primer zorro que se cruce en tu camino te use de peldaño o vas a empezar a mover las piezas con la frialdad de quien sabe que el final ya está escrito? La decisión es tuya. El dominio te espera, pero solo si tienes el valor de tomarlo. Llegamos al punto de no retorno, la fijación de la soberanía personal. Maquiavelo sabía que el poder no es algo que se alcanza y se guarda en un cajón. Es un organismo vivo que necesita ser alimentado, defendido y, sobre todo, renovado. Si has seguido este manual hasta aquí, ya no eres la persona que empezó a escuchar. Has mutado, pero esa mutación requiere una estructura que la sostenga cuando el silencio se vuelva pesado y la presión de los que aún intentan descifrarte se vuelva insoportable. Para terminar este guión de revelaciones en dominio oculto, tenemos que hablar de la psicología de la tierra quemada y la ética del superviviente. La tierra quemada es la estrategia final para cuando decides que un entorno ya no tiene nada que ofrecerte más que resistencia y toxicidad. Maquiavelo decía que a los enemigos hay que destruirlos de modo que no puedan vengarse. En el contexto moderno, esto no significa violencia, significa anulación total de rastro. Si vas a dejar un trabajo, una relación o un círculo social que intentó subyugarte, hazlo de tal manera que no dejes ni una sola fibra de la que puedan tirar para traerte de vuelta. Corta los hilos financieros, los hilos informativos y, sobre todo, los hilos emocionales. Vete como un fantasma que se lleva consigo todas las llaves, que cuando intenten hablar de ti, se den cuenta de que no saben nada real, que cuando intenten perjudicarte, descubran que ya no tienes puntos de contacto con su mundo. Eso es dejar la tierra quemada, que no quede nada de ti en su territorio que ellos puedan usar para alimentar su rencor. Profundicemos en la mirada del arquitecto del destino. Para dejar de ser predecible para siempre, tienes que desarrollar lo que yo llamo la identidad múltiple controlada. Maquiavelo era un maestro en esto. Podía ser el diplomático refinado en las cortes de Francia y el hombre de campo que jugaba a las cartas con los campesinos en su exilio. Tú debes hacer lo mismo. Nunca seas una sola cosa para todo el mundo. Ten una cara para tus negocios, una cara para tus aliados de confianza y una cara para el público general. Al fragmentar quién eres, obligas a los demás a perseguir sombras. Si alguien intenta atacarte basándose en tu cara pública, se encontrará con que tu verdadera fortaleza está en una faceta que ni siquiera sospechaba que existía. La predictibilidad muere cuando el observador no puede encontrar el centro de gravedad del objeto observado. Hablemos de la soledad del soberano. Este es el precio que nadie te cuenta. Al dejar de ser un blanco fácil, dejas de ser uno de ellos. La gente ama a los débiles porque los débiles les hacen sentir seguros. Les dan a alguien a quien compadecer o a quien usar para sentirse superiores. Cuando te vuelves inexpugnable, cuando aplicas la psicología de poder de Maquiavelo, generas una distancia que muchos interpretarán como frialdad o arrogancia. Aprende a disfrutar de esa distancia. Esa brecha es tu zona de seguridad. Maquiavelo pasó sus últimos años solo, pero su mente era más poderosa que la de los Médici que lo exiliaron. La verdadera libertad es no necesitar la aprobación de aquellos a quienes has aprendido a dominar. Para mantener este nivel de dominio a largo plazo, debes practicar la auditoría de debilidades. Una vez al mes, siéntate a solas y hazte la pregunta más difícil. ¿En qué momento de este mes fui predecible? ¿Hubo alguna discusión donde perdiste los papeles? ¿Hubo algún momento donde revelaste un plan antes de tiempo por necesidad de validación? ¿Hubo alguien a quien dejaste entrar en tu círculo de hierro sin que pasara la prueba del estrés? Identifica esa grieta y sé implacable contigo mismo. Ciérrala, refuérzala con el acero de la autodisciplina. El poder no es para los que no tienen debilidades, sino para los que las conocen tan bien que nadie más puede encontrarlas. Aquí en Dominio Oculto,
cerramos este manual con una verdad que te hará libre o te hará temblar. El mundo es un tablero, las personas son piezas, y tú, hasta hoy, habías sido el tablero sobre el que todos caminaban. A partir de ahora, tú eres el que mueve la mano. No busques que te entiendan, busca que te respeten. No busques que te quieran por tu vulnerabilidad, busca que te valoren por tu fortaleza. Maquiavelo no escribió para los que quieren permiso, escribió para los que están dispuestos a tomar el mando de su propia existencia. Si este viaje por las sombras de la psicología de poder te ha transformado, si ahora miras a ese amigo falso o a ese jefe manipulador y solo ves un patrón predecible que ya sabes cómo romper, entonces hemos cumplido nuestra misión. Suscríbete, comparte esto solo con aquellos que tengan el estómago para aguantarlo y recuerda, aquí no venimos a oír cuentos de hadas, sino a aprender a sobrevivir. La oscuridad no es tu enemiga, es el lugar donde se forjan los verdaderos imperios.